Vamos ahora con nuestro segundo tema que teníamos preparado para hoy. Y les decía y les comentaba al inicio de este programa que para noviembre del año pasado, de acuerdo a la normativa y a los tiempos que da la normativa electoral, tenía que haberse renovado parte del Consejo Nacional Electoral, que está compuesto por 5 miembros. En un principio, de acuerdo a lo que señala esa normativa, debían haberse cambiado o reemplazado 3 de sus miembros. Sin embargo, ya se determinó que solo iban a cambiar 2 de ellos, lo cual ya fue cuestionado como algo que no estaba pues siguiendo lo que la normativa señala. También en noviembre se tenía que conformar una comisión de veedores ciudadana, una comisión ciudadana de veedores para poder empezar a vigilar cómo iba a ser todo este proceso de renovación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto tiene que estar comandado y dirigido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, no se ha hecho. Vamos a analizar este tema hoy porque estamos a puertas, estamos en un año preelectoral, estamos a puertas de las elecciones seccionales del 2023 y lo vamos a hacer con un Consejo Nacional Electoral nuevamente cuestionado. En este caso porque no ha cumplido con la ley en el tema de su renovación. Tengo conmigo a Alfredo Espinosa. Alfredo, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa aquí en Vis a Vis de Visionarias. Quisiera tu primer criterio, ¿por qué no se dieron estos cambios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la falla? ¿Está la falla en la ley? ¿Está la falla en el trabajo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana? ¿O las fallas están dentro del Consejo Nacional Electoral que quizás no están contribuyendo y colaborando para que se cumpla con la normativa? Querida Janet, un buen día contigo, un saludo a toda la audiencia. Creo que este es un cúmulo de fallas del que tenemos en el sistema electoral ecuatoriano, pero también en este proceso de renovación parcial. Uno de los principales temas que debe conocer la ciudadanía es que, como tú mencionaste, la renovación tuvo que haberse concretado el 20 de noviembre. Esto no se realizó producto de un sinnúmero de cuestionamientos dentro del Consejo de Participación Ciudadana, opacidades, pugnas internas que continúan hasta la fecha, negligencias en ciertos ámbitos, ¿no es cierto? Y ahora lo que tenemos es un Consejo Nacional Electoral prorrogado, un Consejo prorrogado, cuya prórroga no consta en la Constitución, no está en ninguna normativa avalado esto, simplemente esta prórroga se ampara en un criterio de la Procuraduría General del Estado y este Consejo prorrogado es el que va a declararse en periodo electoral en los próximos días, a inicios de febrero, será el que apruebe el calendario y el presupuesto electoral y de igual manera será el que dé inicio a cada una de las etapas del proceso electoral de 2023, incluido con el periodo electoral esta suerte de blindaje que tienen los consejeros al ser las máximas autoridades electorales del país, ¿no? Con lo cual no podrán ser enjuiciadas políticamente en ningún ámbito, ¿no? Sino hasta que concluya la etapa postelectoral dentro del marco eleccionario del país. Esto es sumamente preocupante porque llena de opacidades esta renovación, no existe una metodología o no se ha hecho pública la metodología con la cual se va a dar paso al sorteo, con el cual tendrá que, a su vez, la ciudadanía podrá conocer qué consejeros van a salir. En primera instancia se había planteado que 2 consejeros del CNE tendrían que salir a través de este sorteo y sus reemplazos iban a ser los consejeros suplentes. Ahora simplemente los consejeros van a conocer de su salida, continuarán en funciones hasta que se principalicen quienes ganen el concurso de méritos de oposición. El tema es que no sabemos no sabemos qué metodología se va a utilizar, no sabemos si esto va a ser público, con presencia de medios. Y eso lo tiene que determinar el Consejo de Participación Ciudadana. Totalmente, y esto es lo que no se ha hecho. Ya, quisiera saber si ya tenemos a David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quiero darle la bienvenida. David, bienvenido a Visionarias. Y quisiera conocer su opinión, su versión. ¿Por qué no se ha determinado estas reglas de esta normativa para hacer esta renovación y ya se incumplieron los tiempos? Esto tenía que haber ocurrido en noviembre y no ocurrió. ¿Qué está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana?
Muy buenos días, Janet, un saludo cordial a los distinguidos panelistas, a Ruth, a quien nos acompaña también, entiendo, en vivo, saludándole también por este nuevo medio de comunicación y que tenga muchos éxitos, Janet. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana avanza en el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Se ha realizado un reglamento, se ha realizado un instructivo que están aprobados y se ha iniciado el proceso con la convocatoria a la veeduría ciudadana. 178 ecuatorianos han sido acreditados como veedores ciudadanos para este proceso y luego hemos pasado a la segunda etapa que tiene que ver con la designación de la Comisión Ciudadana de Selección. Se postularon 115 ecuatorianos y han pasado la verificación de requisitos 60. En este momento nos encontramos en esta etapa de calificación de méritos para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Qué es este organismo? Es un cuerpo colegiado de 10 personas, 5 delegados directos de las funciones del Estado, es decir, el presidente de la República envía a su delegado directo, la Asamblea Nacional también, la función judicial, la función de transparencia y la función electoral, envían delegados directos al Consejo de Participación, que son quienes califican las carpetas del concurso, y 5 ciudadanos que provienen de la sociedad civil mediante un concurso de méritos y que están 60 calificados para realizar la acción de calificación de sus carpetas. Estas 10 personas se encargan de dirigir el concurso. Ahora bien, ¿por qué no se inició antes este proceso? Evidentemente por todas las condiciones que ha vivido el país en cuanto al tema de la pandemia. Recuerde usted, Janet, que el país prácticamente más de alrededor de un año estuvo, digamos, en las casas, los ciudadanos, los ecuatorianos, y no habría sido responsable realizar un concurso sin veeduría, sin participación en las comisiones y en los diferentes procesos de designación. Perdón que le interrumpa, pero para noviembre del año pasado ya el tema de la pandemia estaba bastante superado, es decir, ya nos habíamos acostumbrado a trabajar online, a trabajar virtualmente, ya estaban permitidas las reuniones para que, pues, controladas, con distancia, pero creo que para noviembre del año pasado ya no había, la pandemia ya no podría ser una justificación para que no hayan cumplido con el proceso tal y como la normativa lo dice, porque el hacerlo ahora y el estar en este proceso, el problema es que están tarde, porque ya estamos en un año preelectoral y lo que había que hacer, no solamente, digamos, la importancia de que se cumpla con la renovación del Consejo Nacional Electoral, no solamente está en la necesidad de que sus miembros se renueven, sino que tienen que atender, por ejemplo, reformas en el Código de la Democracia para atender las próximas elecciones. Hay que, ojalá algún rato puedan depurar el padrón electoral. Seguimos con el mismo padrón electoral. ¿Por qué? Porque cuando tienen que reunirse para poder hacer su trabajo, no lo hacen porque ocurren cosas como estas. Esa es la historia del Consejo Nacional Electoral. Ahora, para ello se eligió al Consejo de Participación Ciudadana, pues para que promueva que esto no siga sucediendo y se hagan los cambios a tiempo para que los miembros del Consejo puedan sentarse a trabajar y hacer lo que deben hacer, que es corregir estos problemas de fondo que tiene el sistema y que todas las elecciones nos invitan a cuestionar sus resultados. Precisamente yo he señalado todos los avances, Janet. Se ha convocado, ahí existe la normativa, existen los reglamentos, se ha convocado la veeduría, se ha acreditado 178 veedores, se ha convocado la Comisión Ciudadana de Selección, existen 60 ahora admitidos para la calificación de méritos y estamos a las puertas de iniciar el proceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El tema también aquí adicional es lo que mencionaba el panelista, es decir, existe un dictamen del Procurador General del Estado que es vinculante, como usted conoce, para todas las instituciones del Estado, que lo hizo el vicepresidente del CNE, el señor Pita, donde señaló una consulta al procurador y esta a su vez fue respondida en el sentido de que ellos deben ser reemplazados cuando se culmine el proceso de designación
que está llevando a cargo el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ante este dictamen que es vinculante para el Consejo de Participación y para cualquier institución en el Estado, nosotros continuaremos con el concurso, haremos el sorteo, pero obviamente ya los reemplazos entrarán cuando se termine el concurso. Esto es importante también señalar porque el Consejo, si bien es cierto, ha iniciado los procesos, no podemos compararnos con lo que hacía el transitorio. El transitorio, al tener poderes especiales, podía hacer los procesos de forma más ágil. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la Constitución y un concurso dura alrededor de 6 meses entre todos los procesos que estoy mencionando. Entonces, obviamente, hoy, como hemos avanzado en los concursos, esto durará mucho menos, pero evidentemente el transitorio, todo esto lo hizo en 2 meses porque ante las facultades especiales se saltaron varias etapas de la Constitución, no conformaron veedurías, no conformaron comisiones ciudadanas y los procesos fueron más ágiles por las facultades extraordinarias que tenían. No tengo los tiempos ahorita en mi cabeza, David, quizá usted mismo o Alfredo aquí nos pueda ayudar, pero yo entendería que si es que se demoran 6 meses para poder hacer los cambios en los miembros del Consejo Nacional Electoral, entonces debieron haber empezado en junio del año pasado o mayo del año pasado para poder en noviembre cumplir con la ley que decía que para noviembre ya tenían que estar cambiados los miembros del Consejo Nacional Electoral. Es decir, atribuir esto al tiempo tampoco me parece que puede ser justificable o válido, pero quisiera integrar a la conversación a Ruth Hidalgo, porque el problema de fondo es este, y esto quisiera conversar contigo, Ruth, bienvenida y buenos días, bienvenida a Visionarias, porque el problema es este, que seguimos justificando que el tiempo, que los procesos, que la burocracia, que la lentitud, que la pandemia, que una cosa, que otra, y primero, como dice Alfredo, estamos a las puertas, estamos en un año preelectoral, hay que ya empezar a preparar el próximo proceso electoral y lo vamos a hacer con miembros prorrogados, lo cual no es lo más conveniente ni es legal. Y por otro lado, vamos otra vez a un nuevo proceso electoral sin hacer los cambios que se necesitan en el Código de la Democracia para poder enfrentar un proceso que sea mucho más confiable, que no tenga que ser cuestionado en cada elección, por ejemplo, porque el padrón electoral no está depurado, sigue sin depurarse. Yo ya en cada elección, digamos, llevo 30 años trabajando y son 30 años en que después de cada elección se cuestiona que los muertos siguen votando, que los que no viven aquí siguen votando, que extranjeros que no tienen derecho votan, y es el cuento de nunca acabar, ¿no? ¿Qué opinas tú, Ruth? Sí, bueno, hola Janet, buenos días. Un saludo especial y deseos de larga vida para Visionarias. Gracias. Un saludo cariñoso a David y también, por supuesto, a Alfredo. Algunas puntualizaciones y algunas reacciones en estos varios puntos que tú has puesto sobre la mesa. En primer lugar, yo creo que no está en discusión en este momento si es que el Consejo de Participación Ciudadana ha llevado adelante los procesos, las comisiones ciudadanas, las veedurías, etcétera. Creo yo que el meollo del asunto radica en que de todas maneras todos sabíamos que el 20 de noviembre del 2018 fueron posesionados los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral. Y por ley se sabía que tres años tenían que durar alguno de ellos y tenía que ser renovado después de 3 años. De manera que esta necesidad y esta obligatoriedad legal de esta renovación no era una novedad. Es decir, nosotros ya sabíamos que el plazo, el deadline para que haya un cambio se cumplía el 20 de noviembre del 2021. Y sin embargo, entonces, ante la alerta de esto, lo que yo creo que debió suceder en teoría, desde el punto de vista del deber ser, es que todos estos procesos tenían que haber sido iniciados desde antes. Entonces, claro, se pide y se motiva esta consulta al procurador ante justamente la ausencia de todos estos procesos que para enero ya debió haber estado, yo creo, cumplido, ¿no? Entonces ahí yo en eso sí concuerdo contigo, Janet, en que me parece a mí que algo pasó con los tiempos. De todas maneras, creo que a mí me parece que lo de fondo es más bien lo otro. Yo como observadora electoral, ¿qué es lo que a mí me preocupa? No quisiera centrarme en discutir si quién aquí tiene la culpa, si el procurador la prórroga, si realmente el Consejo de Participación Ciudadana. Me parece a mí que aquí lo de fondo es la discusión de qué pasa y cuáles son las consecuencias de tener un Consejo Nacional Electoral en prórroga de sus actividades para la organización del proceso.
El proceso, como todos nosotros sabemos, lleva toda una serie de fases, una serie de temas que son un reto a afrontarlas, sobre todo tomando en cuenta que todavía seguimos en pandemia, que vamos a tener además una nuevas reformas electorales que estuvieron aprobadas en el primer trimestre de 2020 y que para el proceso electoral de 2023 de las locales van a tener ya que estar perfectamente implementadas. Entre ellas, por ejemplo, el tema de las cuotas, 50%, creo que era proporcional, no sé si es que ya es del 50 o es del 35% las próximas elecciones. Hay también que tomar en cuenta que las votaciones y las candidaturas van a ser enormes, tomando en cuenta que tenemos más de 250 movimientos entre movimientos y partidos políticos. Vamos a ver a nivel nacional cuántos de ellos van a presentar candidaturas para alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales. Entonces, el reto de un proceso electoral complejo que se viene es enorme y sobre todo que se viene con autoridades que están prorrogadas en sus funciones. Entonces, yo creo que si es que, por un lado, pensamos que el Consejo Nacional del Consejo de Participación Ciudadana podría eventualmente cumplir con las fases de comisiones, etcétera, la convocatoria y se hace todo este cambio, ¿no es cierto? Allí yo veo que es un problema, porque como mismo dice David Rosero, la vinculación, el carácter de vinculante que tiene el informe y la consulta que se elevó a la Procuraduría Nacional del Estado va a verse en determinado momento contrapuesta legalmente y jurídicamente si es que el Consejo Nacional Electoral ya termina su proceso, y yo creo que estoy ahorita un poco pensando en voz alta, posiblemente para marzo, abril, podría empezar ya el concurso y la postulación de los candidatos, pero antes de la postulación, el sorteo. Y no sabemos nosotros en este momento cómo va a ser el sorteo. Entonces no existe un conocimiento de si lo van a hacer por sorteo digital, se lo va a hacer por sorteo manual, se lo va a hacer como hicieron hace tiempos con una bolita y una tómbola. ¿Cuáles son los criterios del sorteo? Y si es que se va a hacer el sorteo, ¿se va a hacer mismo el sorteo o va a prevalecer el criterio del procurador y van a permanecer las personas y los consejeros prorrogados durante todo el proceso electoral? Entonces ahí hay una serie me parece a mí, de trabazones legales, pero también trabazones que en temas prácticos y administrativos que no están claros. No sabemos el tema de cómo están pensando, independientemente de que si va a prevalecer el dictamen del procurador o no, cómo han pensado el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, hacer este sorteo. Yo creo que sería bueno que la ciudadanía conozca al menos en qué están pensando, que nos cuenten cómo han previsto hacer esto, cuál creen ustedes que que vaya a ser la mejor forma. De todas maneras, hay un tema nuevamente de fondo, Janet, y es lo que tú acabas de mencionar. Un proceso electoral que se viene complejo por el número de partidos y movimientos, que se viene complejo además porque tenemos reformas que hay que implementar. No sé cómo el Consejo Nacional Electoral, además, más allá de que estén prorrogados o no, está pensando por su lado también controlar la implementación, por ejemplo, el tema de violencia política, que es un mandato y que ahora con tanto candidato y con tanto movimiento y partido político va a ser tremendamente difícil no solamente controlar eso, porque también hay otro tema. ¿Cómo está pensando el Consejo Nacional Electoral controlar, por ejemplo, el hecho de que la ciudadanía pueda tener la oportunidad de conocer los planes de trabajo y a sus candidatos? Vamos a tener miles de candidatos, esa es la verdad. Sí, Ruth, quisiera volver con Alfredo, porque bueno, Ruth ha puesto sobre la mesa algunas de las incógnitas que se habían planteado. Tú lo has planteado también en algunos escritos, editoriales y también en entrevistas que se te han hecho. Y quisiera tu criterio, o sea, ¿dónde ves tú el problema más fuerte? Porque pues Ruth ha planteado algunos, pero ¿cuál desde tu criterio es el problema más fuerte al que se ve abocado un Consejo Nacional Electoral prorrogado? Y todas estas respuestas que hace falta del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo ves la actuación y las respuestas que ha dado en este caso David Rosero?
Bueno, yo coincido totalmente con Ruth. Creo que es necesario que el país conozca cuál es la metodología con la que se va a realizar este sorteo, en qué fecha se lo va a realizar y de qué manera. El sorteo es para saber quiénes de los 5 van a ser reemplazados. Así es. Es por sorteo, a la suerte. Sorteo. ¿Qué consejeros van a salir? Pero sobre todo esto va a permitir también agilitar un poco el proceso relacionado al concurso. Al saber la ciudadanía qué consejeros van a salir, se podrá ver hasta cierto punto o de manera mucho más certera, mucho más eficiente, cómo va avanzando la etapa del concurso con la conformación de la Comisión Ciudadana y de igual manera el papel de la veeduría con respecto a los requisitos que van a cumplir o que deberían cumplir los candidatos a consejeros electorales, porque lo que aquí se quiere no es que exista únicamente un cambio de rostro, sino un cambio de prácticas. Se necesita consejeros con un perfil altamente técnico, más que político, altamente técnico. Recordemos que este Consejo Nacional Electoral, no de manera general, sino con varios de sus integrantes, ha sido sometido a escándalos de corrupción que son de conocimiento público. Los resultados del último proceso electoral y el hecho de que no haya existido un apagón informático no significa que podamos tapar el sol con un dedo. A excepción de 1 o 2 consejeros, me atrevería a decir que esto ha estado lleno de opacidades, lleno de conflictos y ahora lo que se espera es que el proceso de 2023, en donde vamos a tener por lo menos 80,000 candidatos, si comparamos las cifras del 2019, alrededor de 80,000 candidatos que van a participar en este proceso electoral, pues digamos lo que se va a requerir es que exista mayor certeza, mayores controles a la fiscalización electoral. La campaña electoral también va a cobrar vigencia, sobre todo por el exacerbado uso de la digitalidad. En las elecciones de 2021 no existió ningún tipo de control a esto, ningún tipo de reglamentación. El Consejo no quiso tratar el reglamento para campañas a través de redes sociales. No existe ningún tipo de convenio de cooperación ni con la sociedad civil, o más bien dicho, no existe ningún tipo de reglamentación o de acuerdo que dé cuenta de que en este proceso electoral se van a tomar las debidas precauciones, por ejemplo, para el control de las fake news. Lo que mencionaba Ruth, la violencia política de género es uno de los temas que se debe monitorear constantemente. No sabemos qué papel va a jugar la unidad antilavado de la Dirección de Fiscalización del Consejo Nacional Electoral, que hasta agosto del año anterior estuvo operando con un solo funcionario. Esto da cuenta de que no sabremos no conocemos para el caso del 2021 si el dinero ilícito permeó en el desarrollo de las campañas electorales, si se lavó o no dinero. Son temas que van a estar presentes en este proceso electoral, pero sobre todo, y esto también para Ruth y para David y para la ciudadanía, es necesario que sinceremos este proceso de discusión con respecto a la propia conformación de las organizaciones políticas y de la necesidad de una reforma electoral seria. No podemos hablar únicamente de una reforma al sistema de partidos ecuatoriano que no contemple el sinceramiento de las cifras de los afiliados, de un padrón serio de afiliados, y que se conozca si en realidad cuántos ecuatorianos han dado su firma por voluntad propia para avalar a una organización política. Existen alrededor, me atrevería a decir, de 5 millones de ecuatorianos que no conocen que su firma ha sido utilizada de manera dolosa o falsificada y que esta ha servido para avalar a una organización política. Eso es sumamente grave, es sumamente grave. ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, que se pida a las organizaciones políticas nacionales contar con 200,000 firmas para presentarse y avalar sus requisitos y formar parte de la competencia electoral, cuando estas en una votación sacan menos de 100,000, tienen menos de 100,000 digamos, apoyos, ¿no? Votos en un proceso electoral? Esto es sumamente terrible. Creo que es necesario sincerar la política, creo que es necesario que se libere de opacidades de este proceso y que sobre todo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transparente cada una de sus acciones, las disputas queden a un lado y la ciudadanía pueda conocer cuál es la metodología con la que se va a realizar este sorteo para precisamente que se transparente cada una de las etapas del proceso electoral. Termino entonces con David Rosero para que pueda responder a estos cuestionamientos. David, el problema es que seguimos hablando de los mismos problemas de siempre, problemas que
que usted en algún momento los cuestionó también en otros espacios periodísticos que yo he dirigido, y que ahora que está en manos del Consejo de Participación Ciudadana el haber promovido, logrado un cambio, vamos a un nuevo proceso electoral exactamente en las mismas condiciones y con los mismos problemas de siempre, y desde las autoridades con las mismas justificaciones de siempre. Entonces, no sé si usted puede responder de manera puntual cómo se va a hacer el sorteo y cuándo se va a hacer el sorteo, y cuál es su opinión frente a la temporalidad, digamos, en el sentido de que un nuevo Consejo Electoral, tomándose todos los tiempos que usted manifiesta, 6 meses, no va a poder asumir la responsabilidad de todos los cambios y todas las transformaciones, todos los cambios que hay que hacer para poder enfrentar un proceso electoral mucho más confiable, mucho más justo, equitativo y democrático. Sí, bueno, nosotros, de acuerdo al cronograma, aspiramos a culminar este proceso alrededor del mes de mayo, siguiendo todos los parámetros. Obviamente, este cronograma es flexible dependiendo de una serie de circunstancias. Si existen más o menos postulantes, si existen más o menos impugnaciones, etcétera. En segundo lugar, voy a darle mi opinión personal, estimada Janet, y usted me conoce bien. A ver, yo he planteado que el sorteo sea antes de que el Consejo Nacional Electoral se declare en periodo electoral. Es decir, el sorteo debería ser en el mes de enero, en estas semanas. Entonces, ¿cuál podría ser el mecanismo para que sea de forma transparente? Yo considero que puede ser una suerte de un mecanismo, una metodología para el sorteo, el tema de la Lotería Nacional. ¿A qué me refiero? Usted asigna a cada consejero un número, y en el premio mayor de la lotería, voy a poner un ejemplo, de izquierda a derecha van a salir los números, y el número que usted ha asignado a cada consejero, de acuerdo a cómo salga la suerte de esa acción, determinará quién deba salir. Aquí hay 3 alternativas. Pueden salir 2 mujeres, pueden salir 2 hombres y puede salir un hombre y una mujer. Si salen 2 mujeres o un hombre y una mujer, se puede realizar un proceso para respetar la paridad en el caso del Consejo Nacional Electoral. Es decir, podría darse un concurso para elegir un consejero hombre y una consejera mujer. De igual forma en el tema de las suplencias. Pero en el caso de que salgan sorteados 2 consejeros hombres, evidentemente el concurso deberá ser únicamente para ese género, porque para no afectar la paridad al interior del Consejo Nacional Electoral. Entonces, esto yo lo señalo como vicepresidente. Obviamente puede haber otras metodologías. Lo importante es hacerlo antes de que el CNE se declare el periodo electoral, y que obviamente cuando ya asuman las nuevas autoridades, alrededor del mes de mayo, estas emprendan todas estas acciones. David, obviamente. ¿qué es lo que se trasciende? ¿Qué es lo que se está diciendo dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Porque está en sus manos. Usted dice debería realizarse antes de que el Consejo Nacional Electoral se declare ya en proceso, empiece la organización del proceso electoral. Pero ¿qué dicen al interior del Consejo de Participación Ciudadana? Estamos en sus manos, pues. Si no lo hacen en enero, nos fregamos. Ya nos tocó irnos con Consejo Nacional Electoral prorrogado. Mire, hay una intención de querer reformar los reglamentos, lo cual sería bastante complejo, porque ya hemos avanzado en los concursos, en los procesos, y lo que haría esto es alargar más el proceso. Pero obviamente esto todavía seguirá dando mucho de qué hablar de acuerdo a cada uno del posicionamiento de los 7 consejeros. Ahora bien, es necesario aclarar que nosotros no elegimos este CNE, que lo dirige Atamaín. Esto fue elegido por el transitorio, y la tarea de fiscalizar le corresponde a la Asamblea Nacional en torno a los cuestionamientos que yo comparto. Han sido varios respecto a las actuaciones del organismo, del sistema informático, de una serie de elementos. Entonces, mi posición, se lo digo con claridad, Janet, es que el sorteo se realice antes. La metodología se puede discutir, lo importante es que sea de forma transparente. Y esto va a determinar para el concurso para qué va a ser convocado. Para un hombre o una mujer, o de acuerdo a las alternativas, para que se respete la paridad de género en los principales y en los suplentes
en el Consejo Nacional Electoral. Perfecto. Simplemente quisiera una cortísima conclusión por parte de Ruth, escuchando lo que ha dicho David Rosero y lo que dijo aquí también nuestro invitado Alfredo Espinosa. Ruth, muy corto porque estoy súper fuera de tiempo, pero sí quisiera conocer cuál es tu reacción frente a lo que ha dicho David. No hay nada seguro ahí. Sí. Bueno, me quedo preocupada porque es evidente que David tiene claro una metodología propia que podría ser interesante. Sin embargo, la posibilidad de que estos reglamentos que ya estaban hechos entren de nuevo a revisión o sean reformados es una mala noticia desde mi punto de vista, porque significaría que eso de todas maneras va a retrasar más el proceso. Y entonces significaría que no tendríamos para mayo, quizá para junio, para julio. Y es complejo porque el tener nuevos miembros que recién se integran al proceso electoral, con gente que no sabemos quiénes serán o cómo conocerán o no conocerán a profundidad, es difícil porque imagínense 80,000 candidatos. Yo cuando escucho que 80,000 candidatos es una locura y posiblemente va a ser tremendamente difícil para el Consejo Nacional Electoral, inclusive tomar las riendas sobre todos los temas que ellos tienen que controlar, el tema de campaña, el tema de transparencia, redes sociales, los reglamentos, además nuevamente normar además el tema de pandemia, porque no hemos salido todavía de pandemia y la campaña electoral va a tener que ser una campaña diferente porque todavía seguimos en este proceso. Entonces, me quedo preocupada. Yo hago votos porque ojalá no sean de nuevo revisitados los reglamentos. Es complejo en realidad y justamente nuevamente yo veo allí debilidad en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 7 miembros que cada uno tiene su propia visión. No se nota unidad de cuerpo. Yo creo que a estas alturas debería haber la resolución clarísima de una metodología ya trabajada, ya acordada y sobre todo un acuerdo de no más transformación a los reglamentos y ir adelante con este proceso para sacar adelante un organismo que es tan importante y que va a ser tan delicado en un año además con tantos movimientos políticos, con nuevas reformas para aplicarse y sobre todo con temas, con un entorno complejo de violencia, un entorno de fake news, que eso hay que regular y no se lo está haciendo. Entonces, la verdad, me quedo preocupada, Janet. Gracias, Ruth. Alfredo, no sé si la preocupación también es la misma y una corta conclusión, por favor. Totalmente comparto con Ruth, me quedo preocupado por la intervención de David. Si no existe una reestructuración seria del Consejo Nacional Electoral desde sus entrañas, en cada una de sus direcciones, en su visión, en su concepción de la democracia, lastimosamente seguiremos teniendo los mismos problemas que se han suscitado en el pasado. Esto amerita un cambio, insisto, se requiere procesos mucho más técnicos, mucho más eficientes. La ciudadanía quiere elecciones eficientes, competitivas y transparentes. No se puede tapar el sol con un dedo, es necesario que esta renovación avance de manera acelerada, pero también de manera transparente y que la ciudadanía conozca cada una de las etapas del proceso, porque de lo contrario nos veremos abocados, insisto, a repetir la historia del pasado, que lo único que nos ha dejado es una estela de fraude en el sistema electoral ecuatoriano. Gracias, Alfredo, gracias a Ruth Hidalgo por estar esta mañana con nosotros y gracias también a David. David, muchísimas gracias. Lamentablemente tengo que dar paso a otra entrevista que tengo, pero le agradezco mucho. Quiero destacar y agradecerle a David por esta apertura de compartir lo que está sucediendo dentro del Consejo de Participación Ciudadana, sin que debemos señalar que es un cuerpo colegiado en donde son varios los que tienen que tomar la decisión. Pero gracias, David, por compartir cómo está la situación hasta ahora y yo quiero más bien comprometerme y comprometerle para que podamos seguir hablando de este tema. Ojalá en el momento en que se decida y sea este mismo mes de hacer ese sorteo, pues quisiera tenerle nuevamente como invitado para que usted me pueda explicar cuál va a ser esa metodología y ver los tiempos en los que se va a realizar este proceso para ver si alcanzamos mientras tanto a determinar cómo podemos ayudar al Consejo Nacional Electoral para que enfrente todos estos temas pendientes que están y sobre los cuales no va a haber tiempo a que los nuevos miembros puedan ponerse al día. Pero muchas gracias a los tres, les deseo que tengan un muy buen día y siempre bienvenidos a Visionarias.